a gente já se acostumou a ter o mundo todo na palma da mão. E mesmo que a gente costume pensar em internet como realidade virtual ou como nuvem, o fato é que para fazer circular os dados que consumimos, são necessários milhões de quilômetros de cabos de fibra ótica, unindo continentes por baixo dos oceanos. Hoje, essas verdadeiras estradas digitais estão presentes praticamente no mundo todo. Agora, o Brasil acaba de assinar um memorando de entendimento com o Chile para a criação de mais uma dessas estradas, o primeiro cabo de fibra ótica transpacífico, ligando a América do Sul à Ásia, passando pela Austrália. Quais as vantagens desse projeto e os custos? Que impacto ele tem nas transações econômicas e políticas da região? Tema para o Cidadania Mundo. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no programa a subsecretária de Telecomunicações do Chile, Pamela Guidi. A subsecretária é uma das autoridades responsáveis por esse projeto. E eu passo agora a falar em espanhol, que é para a gente conversar, ela conseguindo entender lá do Chile, onde achou um espaço para nós essa agenda. Você passa a acompanhar essa entrevista, então, legendada. Subsecretaria, muchas gracias por tomar su tiempo a hablar con nosotros así, en directo, de hecho haciendo uso de muchas de estas tecnologías digitales que nosotros mencionamos. ¿Por qué Chile tomó la iniciativa de crear y de buscar parceros, amigos en Latinoamérica, socios, para un proyecto de una nueva carretera digital donde el mundo ya tiene más de 350 carreteras? Efectivamente, hay muchísimas, cientos de carreteras digitales de fibra óptica submarina en el mundo, pero ninguna que una Asia con Sudamérica. Y cuando miras el mapa con los fibra óptica submarinos que hay, la mayoría de esos cables están en el hemisferio norte, comunicando a los países desarrollados entre sí. Asia es un continente que está creciendo a una enorme tasa y en los años futuros su importancia va a seguir creciendo y además la inversión y relaciones que tiene con Sudamérica también son tremendamente importantes y en crecimiento. Desde ahí creemos que necesitamos estar conectados en forma directa con ese continente y no pasando por intermediarios, porque la latencia y la conexión, incluso y las relaciones geopolíticas, debemos conectarnos directamente. De ahí... Directamente, pero en verdad no es tan directamente así, ¿o no? Porque pasa por Australia, que es otro continente que Oceanía, en verdad, ¿o no? Correcto, pasamos por el fondo de pensar de que iba a ser directo y así establecimos 8 rutas, de las cuales la verdad que todas eran directas, excepto vía Oceanía, Australia en realidad. ¿Y qué pasó en el proceso? Cuando contratamos con ayuda del banco CAF, hicimos 3 etapas de estudio, ya tenemos 2 entregables, y lo que entregaban era un análisis de la demanda actual y futura para tecnologías emergentes de cada país, de Asia con cada país en Sudamérica, de ambas vías. Además de ver, obviamente, esto en un plazo de 5, 10, 15 años, a pesar de que el cable de fibra óptica tiene una vía útil de más de 25 años. ¿Y qué pasó? Cuando empezamos a ver eso, porque que efectivamente buscábamos la poca latencia, que es el momento de que yo dé la instrucción hasta que se recibe, entre menos conexiones tiene, o entre más corto es, más rápido. Pero este proyecto decidimos que el gobierno de Chile no fuera un subsidio, sino que fuera un proyecto de inversión. Y cuando analizamos las distintas rutas, nos dimos cuenta que las rutas directas que analizamos, por ejemplo, a Singapur, que es el hub digital de Asia, o a China, o a Japón, o a Corea, todas eran casi del doble de kilómetros que esta vía Australia, y eso significaba que el CAPEX, que el monto de la inversión inicial, porque el largo era casi el doble, era también el doble, y por lo mismo necesitaba mucho más clientes usando esta carretera digital para poder pagarse. Además de todas las complicaciones que potenciales podía tener la operación
de tener un cable más largo submarino en el mundo completo de hasta 25.000 kilómetros. En cambio, el cable que pasa por Australia es 13.000 kilómetros, menos, como decía, inversión inicial, pero además Oceanía, Australia, es un hub digital y tiene ya 5 cables construidos con distintos puntos en Asia, China, Japón, Singapur, etcétera, y además 2 más en construcción, lo que hace que tenga mucha oferta de capacidad y luego también el precio por terabyte más conveniente también para nuestro tráfico. Y así vimos que la disminución o más alta latencia más que justificaba y hacía este proyecto rentable. Igualmente le permite, por ejemplo, a Brasil tener la única salida al Pacífico y así también diversificar sus relaciones y comunicación con el mundo internacional. Además de Brasil, subsecretaria, ¿cuáles otros países ya son socios de ese proyecto? Australia, por ejemplo, me parece que pasa a ganar un rol estratégico en ese dibujo de distribución de contenido digital, de datos digital. Y en ese sentido, no lo era así porque estábamos pensando en llegar a Asia, estábamos muy avanzados con los países en Asia y no con Oceanía, pero obviamente desde que ya anunciamos que esa va a ser la ruta, hemos tenido bastante interés del gobierno de Australia y, más importante aún, a clientes del cable en Australia, instituciones científicas y de gobierno también que quieren participar. Y lo interesante, al ser esta ruta rentable, un buen negocio, hemos tenido también mucho interés de casi más de 40 instituciones financieras o empresas de cable submarino que quieren participar en el equity, en la propiedad del proyecto o sirviendo como inversionista financiero del proyecto. Estamos muy complacidos de este interés que ha tenido con grandes instituciones porque efectivamente al escoger esta ruta, que fue de hecho una sorpresa para muchos, se hizo el proyecto rentable y por lo mismo estamos teniendo bastante interés y el paso que sigue es que estamos haciendo un estudio de ingeniería en detalle de la ruta y que va a estar listo en el próximo mes y medio. Estamos también firmando... Aprovecho para preguntarle, entonces, ¿cuánto va a costar ese proyecto ahora? ¿Cuánto cuesta para cada país? Y ahí yo aprovecho para hacer una segunda pregunta. Nosotros vimos que los últimos cables, las inversiones en cables fueron hechas en el mundo mucho por grandes empresas de tecnología, Amazon, Facebook. Obviamente, gran parte de esas empresas están en Estados Unidos, en China, en países de fuerte desarrollo, pero las propias empresas se interesaron en invertir en sus carreteras. ¿Por qué deberían ahora, los gobiernos deberían ahora invertir en eso? Efectivamente, bueno, hasta el minuto lo interesante es que nadie se había interesado en construir esta ruta. Y lo que habíamos pensado era que no era rentable. Y efectivamente puede ser que una ruta de 25.000 kilómetros no lo era, pero una ruta de 13.000 kilómetros, que es la Oceanía, definitivamente lo es. Chile toma el liderazgo para empujar que Sudamérica se una y se una en este proyecto para conectarse con Asia. La digitalización es evidente, la inversión de Asia en Sudamérica también tiene que seguir aumentando y debemos estar conectados en forma directa, o indirecta, pero no independiente de otras rutas que son bastante más largas, a pesar de, como tú bien dices, pase esto por Oceanía. Y lo interesante es que hemos estado trabajando con ya 4 o 5 países de Sudamérica que han expresado su interés de analizar este proyecto y participar, ya sea como clientes del cable una vez que esté construido, o también están analizando ser parte de la propiedad del proyecto. Para eso, en específico, con el gobierno de Brasil, tenemos un equipo de trabajo donde de Brasil participa el Ministerio de Ciencias, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comunicaciones, y donde hemos ido intercambiando el modelo de negocio y supuestos que hay detrás de estos números y análisis financieros para que Brasil decida
de qué forma le gustaría participar en el proyecto, y esa es la fase que nos encontramos hoy día, entendiendo que Brasil es obviamente casi el 50-60% del tráfico de Sudamérica, y por lo mismo es tremendamente importante para que este proyecto sea rentable, y además de trabajar en el cable que une con Asia, o Oceanía y después Asia, estamos trabajando también en aumentar la fibra de interconexión entre todos los países de Sudamérica. Por eso es que la CAF y el BID se han interesado en apoyar este proyecto, porque representa un proyecto de unificación digital y hacernos como mercado mucho más grande y más importante para que nuevas empresas de tecnología se instalen en Sudamérica y sirvan no solamente al país donde están basados, sino que con esta red de infraestructura de fibra de intercomunicación entre países puedan servir a la región y a las empresas de la región completa. Subsecretaria, usted mencionó Brasil como socio de ese proyecto. Nosotros tenemos la participación del embajador Aquiles Saluar, que es director del Departamento de Promoción Tecnológica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, y en portugués nos explicó aquí a nuestros espectadores por qué, en su visión, es tan estratégico para Brasil participar desse projeto. Vamos escucharlo? Vou pedir agora, então, para a nossa equipe, que eu falei em espanhol, mas em português, pedir para a nossa equipe colocar aqui o depoimento do embaixador Aquiles Aluar, ele que é diretor do Departamento de Promoção Tecnológica do Ministério de Relações Exteriores brasileiro, e falou para nós sobre a importância desse projeto. Tem duas coisas que são importantes para o Brasil nesse projeto. O primeiro é porque faz parte do processo de digitalização da nossa economia. A passagem para a indústria digital, para a agricultura digital, a saúde digital, está havendo no mundo a passagem para, digamos, para a economia 4.0, que envolve uma transformação digital da economia brasileira no seu conjunto. E isso depende da infraestrutura de transporte de dados. Então, esse cabo vai fortalecer essa infraestrutura e vai fazer parte desse processo de transformação. O segundo ponto importante, digamos assim, geoestratégico, é que faz parte da nossa conexão com o universo do Oceano Pacífico, da Ásia, com a Austrália, com o Japão, com a China, com o Sudeste Asiático. Isso vai fortalecer a capacidade das nossas empresas de oferecer serviços e trocar tecnologia, trocar experiências com os centros de inovação que estão hoje em dia cada vez mais no mundo da Ásia-Pacífico. Hoje em dia eu tenho um chavão, um lugar comum que é verdadeiro, né? Que dados são o novo petróleo. O petróleo da nova economia é a capacidade de processamento e aproveitamento de dados. E para as nossas empresas do mundo digital participarem disso, elas precisam se internacionalizar. Elas precisam estar prontas, e para isso é preciso uma conexão de internet muito forte com os centros dinâmicos da economia mundial. Um desses centros dinâmicos, claro que tem outro, tem na Europa, tem nos Estados Unidos, mas também o mundo da Ásia-Pacífico é um centro muito importante que a gente precisa fazer força para se aproximar. Com a Europa e com a América do Norte, a relação é muito natural. Com a América do Sul também, mas com o Japão, com a Austrália, com a China, com o Sudeste Asiático, com a Índia, a gente tem que fazer um esforço maior de aproximação para as nossas empresas, nossas pequenas empresas de hoje, serem as grandes empresas multinacionais e internacionais de amanhã. Por exemplo, no setor de saúde, por exemplo, em tecnologia agrícola, por exemplo, na indústria 4.0. Sem infraestrutura digital, a gente vai combater, né, digamos assim, não combater no bom sentido, a competição, com uma mão amarrada atrás das costas. Secretário, você viu aí que o embaixador brasileiro que está ocupado do desenvolvimento dessa tecnologia em sociedade com Chile menciona uma economia 4.0. Eu aproveito para perguntar a você, e nessa economia, quais são os principais usuários dessa carretera? Nosotros estamos contactando efectivamente para el modelo de negocio a los principales usuarios de fibra óptica submarina del mundo. Y en eso son definitivamente, además de las industrias específicas, son los grandes OTTs, los proveedores de contenido, de contenido audiovisual, video.
además también las empresas de juegos, de gaming, y además los centros de investigación. Hay gran interés, por ejemplo, en todos los centros de estudio, tanto en Asia o universidades o en Nueva Zelanda y Australia, para conectarse con los grandes puntos, por ejemplo, naturales. En Sudamérica, minería, también toda la parte de distintas industrias y todos los intereses económicos que tienen forma cruzada. Pero definitivamente contenido audiovisual, gaming y universidades, centros de estudios son los principales clientes de data, usuarios de tráfico de data. Para esos usuarios, esa carretera sale, además de más eficiente, sale más barato para esos productores de contenidos, de datos de Sudamérica. Tener esa carretera va a salir más barato que ocupar las carreteras que ya existen hoy. Así es. Y además también tiene componentes importantes de independencia por otros países, rutas alternativas, y no siempre depender de una sola ruta para llegar a este continente sudamericano. Entonces, de ciberseguridad, usted diría. Bueno, no sé si es seguridad necesariamente. Obviamente, todos los cables submarinos en el mundo, los nuevos, están construidos con mucha seguridad y bajo los estándares. Nosotros vamos a tener 2 licitaciones, ahora que preguntas sobre el tema. Una vez que tengamos conformada la sociedad por inversión, vamos ahí a coincidir y acordar una gobernanza, un gobierno corporativo, y ese gobierno corporativo va a ser el que apruebe las bases de licitación, tanto para la empresa que va a construir el cable como para la empresa que va a operar el cable. Y esta va a ser una licitación abierta, competitiva, donde se respeten las regulaciones locales y además también los requerimientos que ponga la sociedad por inversión y los miembros que participen. Interrumpir, perdón, porque no sé si comprendí muy bien. Esa carretera, Chile va a licitar su parte de esta carretera. ¿De quién es el dueño de esta carretera para hacer la licitación a las empresas? Chile va a constituir con las empresas que quieran formar parte de la propiedad o gobiernos que quieran formar parte de la propiedad. Vamos a constituir una sociedad por inversión, una empresa, que va a tener un directorio con su gobierno corporativo, y este directorio, donde Chile es uno de los miembros, va a tener su gobernanza y va a licitar las bases, va a establecer las bases de licitación para una empresa que construya y otras bases de licitación para la empresa que opere. Chile es un miembro más de esta sociedad por inversión, de la cual esperamos Brasil forme parte, si no otros gobiernos, y si no también estamos teniendo intereses, como te decía, de otros interesados de participar en este proyecto de inversión, que es rentable y va a traer tremendos negocios y ventajas para la economía 4.0 que bien mencionaba el embajador, en el presente y en los años que vienen en el futuro. Decía que todavía no está claro el tamaño de la participación brasileña y de la participación de otros países en este proyecto. ¿Esto es? Brasil tiene que determinar y decidir, y por eso tenemos un equipo de trabajo, si quiere participar como propiedad, si como dueño del cable, o si quiere participar como usuario, como cliente del cable. Y cuando tengamos todos los interesados a participar en la propiedad del cable, vamos también a conversar entre los dueños qué participación quiere poner cada uno, y nuevamente pensando que este proyecto es rentable y los dueños van a recibir su inversión de vuelta recuperada. ¿Hay inversionistas o países asiáticos en este proyecto? Hoy día la verdad que estamos privilegiando a empresas y países y empresas estatales de Sudamérica. Creemos que es importante, es un proyecto que nos una como región. Si es que viésemos que las empresas en Sudamérica o los países en Sudamérica se deciden más bien por ser usuarios y no equity, también tenemos interés de otras partes, en otras partes del mundo, no solamente en Asia, también tenemos algunos intereses de sociedades y empresas en Europa incluso. Secretaria,
cuando mencionamos Asia, es natural que nosotros todos pensemos en China como la gran potencia asiática hoy día y que vemos muchas veces en guerra comercial, por decir, con Estados Unidos. China o Estados Unidos se propusieron a intervenir en ese proyecto. No, nosotros tenemos relaciones comerciales y diplomáticas con ambos países y son muy buenas. Entiendo también que la mayoría de los países de Sudamérica sí lo tienen y quieren cuidar esa relación porque ya sea importante para la inversión o también para el comercio internacional. Y desde ahí nosotros hemos privilegiado y siempre oído a todas las partes que quieren obviamente potenciar su interés y es parte de las relaciones internacionales, de establecer relaciones comerciales interesantes y que para el futuro se potencien. Recibimos muchas veces al gobierno de Corea, de Japón, de China, de también Singapur, Australia, Polinesia Francesa, que también es una ruta que exploramos, y la verdad, todos expresaron su interés para que el cable llegara finalmente a ese destino, pero el análisis económico, porque este proyecto tenía que ser rentable, hizo que obviamente el ganador fuera la ruta más corta, o sea que llegase al hub digital que es Australia. ¿Un tipo de presión de las carreteras que ya existen, ya que tráfico que pasará por esa carretera dejará de pasar por otras carreteras actuales? Creemos que el tráfico va a seguir aumentando y a medida que vengan más tecnologías nuevas, la inteligencia artificial, la astrodata, el análisis remoto, efectivamente el cloud y todo lo que viene, más data centers que se instalen en nuestra región, eso va a ir aumentando y la necesidad de tráfico de datos va a seguir aumentando. La verdad que tuvimos bastante interés de algunas empresas de fibra óptica submarina por tener la información para decidir si querían ser parte de la propiedad, como una inversión también. ¿Cuánto tiempo hasta que esté lista en operación? Tenemos como plazo máximo para esperar a los potenciales dueños de este cable. El próximo año, a mitad de año, tiene que estar constituida la sociedad por inversión para que podamos ya salir a licitar la construcción y operación el segundo semestre del 2021. Y ahí ese cable va siendo lanzado al agua por navíos, ¿así es? ¿Usted podría explicar un poco de cómo funciona? Es complejo el despliegue de ese cable, obviamente que sea más corto, hace más fácil, también más fácil su reparación en caso que se corte. Efectivamente es un despliegue, es un barco que va desplegando y produciendo los kilómetros de fibra óptica y se tarda, la verdad, un tiempo bastante largo porque va según la topografía submarina, va enterrando el cable a distintas profundidades y el cable tiene también distintas características para proteger la fibra óptica según en qué nivel de profundidad está el cable. Así que es un proyecto de ingeniería muy complejo. Otra razón por la cual un cable directo a Asia, por ejemplo, de 25.000 kilómetros, que era alguna de las opciones, lo hacía tremendamente difícil, pero no solo de construir, porque iba a ser el cable más largo en todo el mundo, pero también muy difícil, en caso que se cortara, poder reponerlo rápidamente. Y ahora, en caso que se corte, es más fácil reponerlo. Sin duda, es la mitad casi de los kilómetros de fibra óptica, sin duda. Usted mencionó el volumen de datos a traficar que va a crecer en los próximos años. Nosotros estamos en medio de una pandemia en que los datos, la gente pasó a ocupar mucho más el Internet. Estamos acá en este minuto haciendo una entrevista con dos países distintos ocupando la infraestructura de datos. Por otra parte, un periodo económico que por su naturaleza hizo de nuestros países más pobres. Subsecretaria, ¿hay plata para tomar ese proyecto como prioridad ahora del recurso público? Urgente, lo más urgente o lo importante. Bueno, primero ahí precisar que justamente no hay subsidio, no hay recurso público
porque es una inversión que es rentable. Entonces no va a haber ningún desembolso o sea, es temporal, pero se recupera muy rápidamente. Eso es lo primero. Segundo, los países que más rápidamente se van a recuperar de esta crisis de sanitaria, pero además económica, que nos ha traído la pandemia, son los países que tienen más tecnología y que las telecomunicaciones son más importantes porque tienen sus procesos digitalizados y con las nuevas tecnologías. Luego, al contrario, creemos que para que Sudamérica se recupere prontamente, tenemos que digitalizarnos todos y subirnos a esta economía, porque si bien efectivamente requiere un desembolso inicial, esto va a ser rápidamente recuperado por la mayor productividad y crecimiento de todos los sectores de la economía. Los países desarrollados... ¿Sabe cuál es el tamaño del desembolso inicial para este proyecto? 88 millones de dólares es más o menos lo que estamos viendo de CAPEX, de inversión inicial, con un costo operacional de 19 millones de dólares más o menos por año. Eso es. Este costo será pago por los clientes de la carretera. Que efectivamente, y como tiene menos costo, necesitamos menos clientes, menos usuarios para poder pagarlo. Y efectivamente, todas las proyecciones de demanda que hicimos presentes, actuales y futuras, daban que esta era la ruta que iba a tener más demanda, pero proporcionalmente también a la menor inversión que significaba. Este es un proyecto, y por lo mismo que te contaba, que hemos tenido mucho interés de banco de inversiones, porque es un proyecto que es rentable, no representa un subsidio, pero representa una oportunidad única para que Sudamérica se recupere y se conecte con los países. Yo veía las proyecciones de crecimiento del PIB los próximos años, y sin duda Asia va a liderar el PIB, el crecimiento del PIB que va a tener el próximo año en los países de todo el mundo. Necesitamos conectarnos con esa potencia, con ese continente que es una potencia mundial para poder también recuperarnos prontamente. Y última pregunta, nuestro programa está casi al final. El memorando firmado con Brasil fue un texto bastante amplio, que no solo mencionaba esa carretera digital, esta cable de fibra óptica América del Sur, Asia, sino que hablaba de una sociedad para el desarrollo de estrategias digitales. Usted es la responsable en Chile, la autoridad responsable por las telecomunicaciones del gobierno chileno hoy. ¿Hay otros proyectos que se suman a ese en esa sociedad con Brasil? En lo pronto, obviamente, estamos pensando en el cable, pero hay muchas oportunidades. Por ejemplo, un data center que se instale en uno de ambos países y sirva las industrias de ambos. Toda la parte de cloud, inteligencia artificial, astrodata, toda la data que se genera de todos los procesos productivos puede ser compartida en los centros de estudios también, intercambiado, incluso las universidades pueden intercambiar sus estudios y a través de transferencias de data. Así que la verdad que esto abre, y por lo mismo estamos trabajando con el Ministerio en Brasil de Ciencia, Relaciones Exteriores, pero también Comunicaciones, porque ciencia también va a ser un gran usuario de estas fibras de interconexión que nos van a unir, no solo con Oceanía y Asia, pero además también entre los países de Sudamérica. Muchas gracias, subsecretaria. Nós agradecemos sua participação aqui no nosso programa. Eu me despeço, nós conversamos neste programa com a subsecretária de Telecomunicações do Chile, Pamela Guide, ela que é uma das autoridades responsáveis pelo projeto de criação de uma estrada digital, vinculando a América do Sul à Ásia, passando pela Austrália. A você que está em casa, mais uma vez, obrigada pela atenção. Você já sabe, se quiser rever parte desse programa ou outros programas da TV Senado, pode ir lá na nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou assistir a gente no YouTube, youtube.com/TV Senado. E aí vale lembrar que se você curtir a gente e apertar lá naquele sininho, pode ser notificado sobre os nossos programas. Tchau, até a próxima. Obrigada.